Barlovento a Sotavento, o sea, de la desembocadura del río Tuxpan a la del río Coatzacoalcos, había, antes de la intromisión europea, señoríos como los huastecos, como los totonacas, como los empualtecas, pero la cultura mexica invadió, dominó, nahuatizó a toda la región costanera. Un líder religioso, Seacatl Topiltzin, conocido con el apodo de Quetzalcóatl, a quien se le representaba ideográficamente como una serpiente emplumada, con advocaciones múltiples, tales como el trueno, el gemelo divino, Venus matutino y vesperal. Era el dios esperado que habría de volver por el oriente después de huir a un vergonzante destierro de remisión. Y los habitantes de estos lugares dieron por hecho su retorno. Supusieron que regresaba para lavar su vergüenza con la sangre de su gente, con el oro de los ríos pródigos y dadivosos, con la plata bruñida por los orfebres mexicanos que sabían hacer por encargo, desde un besote hasta una culebrina, con un ave fénix y un pensamiento de lambisconería del conquistador al rey. Esta ave nació sin par, vos sin igual en el mundo, yo en serviros sin segundo. Lo que no arrasaron los conquistadores se lo apropiaron. Templos, tierras, aguas, dioses. Lo que creyeron inútil lo quemaron. Libros, anales, indios nobles, guerreros indómitos. Lo que creyeron sacrílego lo destruyeron hasta los cimientos. Contaron para ello con las naciones sometidas, inconformes contra el imperio azteca, cempaltecas, tlaxcaltecas, contados por miles, pero también con la voz sumisa de una mujer inesperada, de presencia indispensable, Malintzin, la Malinche, Doña Marina, la lengua, la chingada, madre visible del mestizaje futuro de la nación surgente. Estamos hablando del año de 1519, un año antes, en la isla de Cuba, conocida también como Fernandina, el gobernador de ella, Diego Velázquez, había enviado un poco antes, primero a Francisco Hernández de Córdoba y luego a Juan de Grijalva. Los había enviado para recorrer las costas de esa tierra que decían que se encontraba relativamente cerca de Cuba. Salió primero Hernández de Córdoba y un poco después Juan de Grijalva. Llegan a Cozumel, de Cozumel siguen la costa de la península de Yucatán, tienen algún contacto con indígenas. El escenario que se presentaba ante los españoles al momento que empiezan ya a bordear la península de Yucatán y llegar ya después a lo que hoy es Veracruz, es el de una serie de pueblos que los reciben en una forma hostil en un principio, me refiero al área de Yucatán, Campeche, etcétera, en donde los mayas tienen una oposición a esa presencia. En cambio, al llegar a tierras de Veracruz, entonces ven que hay un cambio en esa actitud, en el sentido de que los pueblos asentados, sobre todo los pueblos costeños, pues van a dar su apoyo. Una de las causales para que Cortés y sus huestes tengan éxito en su empresa conquistadora es precisamente la situación que existía en Mesoamérica, es decir, que en ese momento el enemigo a vencer por los pueblos que estaban asentados en Mesoamérica, los pueblos indígenas, era que
muchos de ellos estaban como tributarios del imperio mexica. Los mexicas lograron un dominio grande. Tenían una palabra que es Seanáhuac Tenochtitlan, una sola tierra, la tierra Tenochca. Eso quiere decir que tienen una visión imperialista, ¿no? Están pensando que todo el territorio es de ellos y para ellos. Para mí es nostálgico pensar en lo que había antes, en lo que ahora es Veracruz, el estado de Veracruz. Es nostálgico porque no se llamaba así, no estábamos aquí, se supone que llegaron a inventarnos, se ha dicho eso en varias ocasiones y por muchos autores, pero todo mundo puede contradecir esto, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un momento de poderlo contradecir o de afirmar. ¿Qué había? ¿Quiénes estaban en lo que ahora es la región veracruzana? 700 kilómetros del litoral frente al Golfo de México. ¿Qué teníamos ahí? Bueno, Sí. lo que pasa es que casi siempre una versión sugiere que en el centro de Veracruz, a la llegada de Cortés, por ejemplo, o de Grijalva en 1518, el grupo predominante era de totonacos y ciertamente ellos tenían una presencia importante, está consignado en las fuentes. Pero muy probablemente a lo largo de la costa del Golfo, incluso de la península de Yucatán, que habían tocado ya antes Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, antes que el propio Cortés, la verdad es que tenemos un mosaico étnico muchísimo más rico y del que se ha escrito poco, ¿no? En realidad, la situación es un poquito más compleja de lo que suelen darnos como la imagen con la alianza del cacique gordo y con los totonacos en automático, pero muy probablemente había otros grupos con distintas maneras de pensar, algunos mucho más afines al imperio de la Triple Alianza, otros quizá claramente disidentes, como se vio en algunas de las rebeliones, pero es una imagen muy reductiva la que nos queda a veces. Eran sociedades sofisticadas, organizadas en ciudades-estado, con un territorio que controlaban para una parte urbana y un territorio más amplio que les traería los productos. Y muchas luchas entre ellos, muchos desacuerdos, algunos que cobraban tributo, como en el caso de los mexicas, y otros que estaban hartos del pago de tributos, que querían ser más independientes de ese yugo y que también vieron una oportunidad cuando vieron llegar a estos seres distintos y que pensaron, estos nos van a sacar del problema que ya tenemos, ¿no? Era un tiempo de conflictos, de zona militarizada. Sí, ya estábamos desde antes con toda esa pues, problemática, entre comillas, de la ampliación y conquista de territorios, ¿no? Que a algunos grupos que tenían ya sus señoríos más o menos regulados caen bajo el dominio del control central tributario de todos niveles, ¿no? Y parte de ello, por ejemplo, cuando llega Cortés, es como una estrategia muy astuta de parte tanto de los totonacos, del cacique gordo, como de Hernán Cortés, de poder Claro. escindirse de muchas cosas, ¿no? Claro. Yo creo que antes que nada tenemos que subrayar, ya la doctora lo ha adelantado, que es una sociedad profundamente estratificada y desigual, es la sociedad mesoamericana, entre una jerarquía de piris, o sea, de nobles, y una jerarquía de más iguales. Había una estratificación que formaban lo que puede llamarse la clase media, que eran los postecas, los comerciantes profesionales, que también podían servir como espías del monarca hegemónico, ¿no? Entonces los nobles controlaban las tierras, la mano de obra, el gobierno, el tributo, la religión por medio del calendario ritual, con 18 fechas calendáricas importantes, y de esa manera se vinculaban todos los grupos en torno de este gran sistema jerárquico.
frente a los enfrentamientos que tenían entre sí de conquistas y nuevos territorios, había también las alianzas matrimoniales, que eran muy importantes para establecer los vínculos y los nexos entre todos los pueblos, ¿no? Cuando la expedición encabezada por Cortés recibió el caso de los límites entre Veracruz y Tabasco, el centro. 20 doncellas, y luego el cacique Gordo dispone de 8 hijas de nobles, no eran un obsequio para el conquistador como se ha interpretado, ¿no? No era para satisfacer deseos sexuales, nada por el estilo. No. Lo que se pretendía en realidad era establecer alianzas, como se hacía en el Viejo Mundo, entre noblezas o en dado caso, para que a partir de que estas mujeres, hijas de nobles que se le entregaban a la expedición de Cortés, pudieran de alguna manera establecer este vínculo, ¿no? Alianzas que no nada más eran maritales, sino también que se pretendían políticas. Pero las fuentes lo manejan en un sentido muy distinto. Los reciben a flechazos allá en Cozumel y en Champotón y en muchos lugares, no los reciben muy bien. Es hasta la llegada de Cortés cuando, quién sabe si por buena estrella, buena suerte, simpatía, vayan ustedes a saber, en que aparte de los flechazos acaban de amigos. A tal grado acaban de amigos que les ofrecen unas muchachas, unas doncellas, entre ellas la famosa y controversial Marina. Y entonces lo que hacían es que daban a las hijas de los gobernantes, a las hijas de las personas de élite, en casamiento para hacer una estrategia de alianza. Entonces la verdad es que la Malinche, por eso, o la Malintzin, o Marina, o como le queramos llamar, por eso tiene esta habilidad de varias lenguas. Igual que lo del intercambio de avalorios ya mencionado, porque en las crónicas a veces pareciera esta expresión que tenemos de que nos dieron espejitos por oro, pero yo estoy completamente convencido que el indígena que cambiaba un pedacito de oro, una pepita de oro que podía encontrar en un río, lo cambiaba, por ejemplo, por un espejo infinitamente superior en términos de reflejar la imagen a los que tenían de pirita o de obsidiana, pues él sentía que había ganado, no que fue engañado. Pero los españoles tomaban este cambio como un símbolo de la ingenuidad, de la inteligencia poca de los indígenas. Los comparaban como niños. Dice, es que el indígena tiene una inteligencia apenas comparable a un niño español de 6 o 7 años, pero habría que ver el contexto, es muy relativo, digamos, ¿no? Estos dos ejemplos podían ilustrar esa diferencia, ¿no? Interesante. Pero debe haber sido una gran sorpresa para los indígenas locales la llegada de estos hombres, porque los europeos entonces, ¿no? Después de haber pasado por toda la Edad Media, tenían mucha información del mundo europeo, pero también de que había otras culturas. Conocían de Asia, conocían de África y sabían que había otra manera de ser. Entonces llegan y ven a estos indígenas y los reconocen como simplemente distinto a lo europeo. Pero los locales tenían comunicación con culturas aridoamericanas, con culturas de Circuncaribe, con culturas andinas, pero hay una cierta unidad cultural. La llegada de los europeos aquí debe haber significado como seres realmente distintos. O sea, para los europeos llegaban y veían a estos hombres vestidos con telas, con cuero, con plumas, todos eran materiales conocidos. Pero para los indígenas veían a estos señores con armaduras de metal, con caballos, con armas con pólvora. O sea, realmente era algo nunca visto. Y aunque había ciertas noticias, porque habían llegado antes a las islas y luego a la península de Yucatán, ya Moctezuma tenía noticias de estos hombres blancos, barbados y demás. El enfrentamiento debe haber sido brutal. Tan solo las naves, ¿no? Los acales. Los acales, aquellas. Las casas que flotaban en el agua. Casas flotantes. Sí, sí. Cuando que ellos había navegación y había mucha comunicación por la costa. Toda la península de Yucatán, la costa del Golfo, todos estaban comunicados. Había rutas, había puertos. Ustedes saben la navegación a Perú a partir de intercambio que ya había entre Perú y Mesoamérica, por supuesto. Los españoles aprovechan que conocen las costas, que conocen por dónde ir, que tienen puertos y que tienen rutas. El camino real se traza encima de un camino que ya existía indígena. No vinieron a hacer patria. ya estaba. Aprovecharon lo que existía. Pero sí debe haber sido
muy fuerte el shock de ver a estos seres vestidos con cosas desconocidas. Entonces, ¿cómo no voy a apreciar que me den un espejo o un pedazo de armadura, algo de metal? O, si eso aquí nunca se había... No, era una tecnología realmente distinta a la que aquí se conocía. Y en cambio, los implementos aquí utilizados, piedra, madera, cuero, plumas, tela, amate, todo eso era conocido por los españoles. Tan solo imaginarse en ver un hombre a caballo es demasiado impresionante. Un ser con dos cabezas. El efecto que les prepara en Cortés cuando les hace la cabalgata, que aparecen todos y demás, ¿no? Y los lebreles aquellos, pues fue impactante. En Centla, exactamente. Y luego cuando también tratando de causar ese impacto de temor para poder controlar, ¿no? En cierta manera. Era un relámpago con trueno que estaba guardado en un palo. Así es. Y que causaba muerte y temor. Increíble. Y entonces todas los cronistas, las crónicas de ese momento, y por su parte los relatos de los locales están llenos de malos entendidos, porque no manejan los mismos referentes. Entonces, que tú me digas que les dieron avalorios, no, les dieron algo que valoraron en una sociedad de intercambio de dones, que era un tema muy importante. Además, todavía hoy por hoy los indígenas son muy generosos y alguien cocina y lleva tamales a la casa del vecino sin preguntarle, llega y deja los tamales, y el niño que los trae se espera porque el vecino va a mandar algo de regreso a la casa del vecino. Hay este intercambio de dones que es como una comunicación también entre seres humanos, y que a ellos les parecía bien tener objetos exóticos. Les llama la atención las barbas, les llama la atención pues no tanto las armaduras. Yo pienso que no hubo tanto de armaduras, porque con los calores que hacían aquí, ni quien se aguantara una armadura de metal. Además, la armadura era una cosa muy costosa. De hecho, muchos de los indígenas ayudaron a cruzar en sus propios navíos a caballos en el río Coatzacoalcos, ¿no? Los ayudaron a cruzar los caballos por el río. Navegaban, tenían barcos grandes. Ahí en las crónicas dicen que cuando van llegando los navíos, muchos de los indígenas los van siguiendo porque pues están transgrediendo, están traspasando fronteras marítimas que sí existían, y entonces están navegando al lado de ellos, y dicen que tenían balsas con más de 40, 50 personas, entonces no distaba mucho del tamaño de un navío del siglo XVI. Claro, sin velas, etcétera, con otra estructura. Nosotros no podemos saber qué es lo que ellos pensaron en realidad, ¿no? Qué es lo que vieron en realidad. Pero si pensáramos nosotros en que los indígenas tenían este tipo de imaginario y este tipo de asombro, es ponerlos en un nivel infantil. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia en México con respecto a los indígenas y los pueblos originarios, que es darles una categoría de inferioridad y de no ser conscientes de cómo es la realidad. Y eso pues no le hace justicia ni a la época prehispánica ni a la época contemporánea. Y sí se llevaban chascos también, ¿no? Pues a Zempoala la consideraron que estaba cubierta de plata. Entran a Zempoala y como toda la argamasa tiene restos calcáreos de las conchas molidas y demás, tiene destellos al sol. Entonces dijeron, esto está recubierto de plata. Es decir, las crónicas están llenas de malentendidos. Sí, se acababan de pintar los templos porque era precisamente un año Seacatl. Y era una fecha muy especial, un año uno caña. Año que se repetía cada 52 años. Año del nacimiento de Quetzalcóatl, de la muerte de Quetzalcóatl y de la esperada venida del señor Quetzalcóatl. Extraordinaria coincidencia. Sí. Cuando cae Tula, en el año 1116, Quetzalcóatl inicia su retiro de Tula, se va de Tula, y hay muchas versiones, por lo menos hay dos versiones de qué pasa con Quetzalcóatl. Una de ellas es que se arroja al volcán Pico de Orizaba y sale transformado en estrella de la mañana. La otra es de que se sigue hasta Quetzalcoatl, o si le queremos decir con el nombre moderno, Coatzacoalco, y ahí se embarca y se va prometiendo que ha de regresar.
Eso nos dicen las leyendas, las historias, las mitologías. Es el momento en que el rey, Dios, jefe Quetzalcóatl adquiere la personalidad de deidad, de una deidad que ya existía. Entonces, se supone que debería regresar una fecha mágica, cabalística, religiosa. Justamente en el extremo izquierdo de la segunda página, plancha que estoy mostrándoles, vemos la fecha 1 Caña. Es una fecha muy importante calendárica. Sabemos que corresponde al año de 1519. Justamente los antiguos mexicanos creían que en un año 1 Caña iba a regresar Seacatl-Topiltzin, fecha de nacimiento de Quetzalcóatl. En la cosmovisión mesoamericana, cuando alguien dice Seacatl, inmediatamente se va la mente a Quetzalcóatl. El de nombre 1 Caña, nuestro príncipe Quetzalcóatl. Luego, cuando organizan ellos, reorganizan esa sociedad, ellos siguen la propia jerarquía de la nobleza, y con los nobles los vuelven sus supeditados, ¿no? Pero el español no inventa nada. El español funda su cabildo, pero la organización social con la que gobierna Mesoamérica es la organización social que tiene como base la antigua organización social de los pueblos autóctonos, ¿no? Entonces, además de los malentendidos, hay que reconocer que hay un avance civilizatorio que ayuda a los conquistadores invasores a establecer un sistema de control más efectivo. Pues sí, el control a partir del dominio por medio de armas y también el dominio por medio de la religión. La cuestión ideológica, también, ¿no? la cuestión ideológica. Eso en cierta manera yo veo que se ratifica ya una estructura que había imperante, ¿no? Que era las famosas guarniciones que tenían los aztecas en ciertas regiones para controlar, y ellos imponían, y la gente local pues era la representante, seguía con sus funciones, pero estaban aculturados completamente ya a la concepción ideológica, tanto así que los dioses de los conquistados formaban parte del mismo templo, tenían un lugar especial, ¿no? Así es. Claro. Era retomar lo mismo y medio modificarlo. Ya después la cuestión religiosa, de la concepción religiosa, pues la Virgen de Guadalupe y este tipo de concepciones un poquito posteriores a la llegada de los españoles, ¿no? También y tampoco parte debe de haber ello, sido, ¿no? tampoco debe haber sido tan difícil para los indígenas recibir nuevas deidades, porque si tienes un panteón múltiple, si sabes que hay muchos dioses y hay algunos principales y unos que tienen su tiempo y cada pueblo tiene su dios patrono, entonces que te traigan uno no es raro, es simplemente el de estos otros. Y además les traen a un sacrificado, ¿verdad? Les traen a una imagen de un hombre en una cruz sangrante. Sí, no, lo decía Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no? Los santos católicos, ¿no? Todas estas distintas advocaciones pasaron a formar parte o a sustituir de alguna manera las deidades mesoamericanas, ¿no? O sea, los dioses prehispánicos se sustituyeron por las figuras patronales. Los patronos. Incluso hay quienes pueden identificar, ¿verdad? Hasta por las fiestas de los santos, cómo fueron sustituidos un dios por su contraparte San Juan, dentro de los santos San Isidro, católicos. San Esteban, por y ese es ejemplo. otro tema, tantos santos que traían, no nada más, o sea, dicen religión monoteísta, pero ante los indígenas les debe haber parecido Politeísmo. otro igual que el suyo, Exacto, una serie de nombres de deidades acomodadas con fiestas en cada fecha calendárica, y eso era muy coherente con lo que ellos vivían, fiestas para sus dioses y que tenían su lugar en los centros urbanos. Para los mesoamericanos, la deidad principal al momento de la llegada de los españoles era el sol. Y pues se empezó a equiparar algunos dioses como Huitzilopochtli o como dioses del sol en diferentes culturas de Mesoamérica con el elemento de Jesús como Cristo Sol.
Y además aunado al referente de la cruz o del Olin, ¿no? Bueno, pues ahí se fueron haciendo muchas fusiones. La mirada de los conquistadores militares va a variar en relación a los conquistadores ideológicos, que es todo el aparato de la iglesia. También había otras deidades que eran, como digamos, menores, que eran equiparables a los santos. Y esto fue lo que estuvieron haciendo durante algún tiempo los evangelizadores, que estuvieron equiparando. De hecho, si uno lee las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, cuando está haciendo la descripción de las deidades, él mismo las está equiparando. Este interés de los frailes por conocer las costumbres, los dioses, el calendario mexica, etcétera, también lleva un porqué. Y es, como lo dice Sahagún claramente en el prólogo a sus 12 libros, que hay que conocer muy bien a estos pueblos recién conquistados para que de los ritos que ellos hacen no vayan a querer engañar a los frailes haciendo ritos similares a los de la nueva religión, pero que en realidad están encubriendo ritos ancestrales. Llega un cristianismo barroco, Sí. ¿verdad? Un cristianismo lleno de imágenes, de milagros, de consejas, no el cristianismo de sentido ortodoxo, ¿verdad? Sino un cristianismo barroco, que en España fructifica después de la caída de Granada y que llevan también estos hombres cuando evangelizan las Canarias, ¿verdad? Ahí hicieron su primer experimento. Ya después vienen para acá y ya tienen algún trazo de trabajo previo en ese sistema de evangelización. Todavía hay fiestas que se celebra, por ejemplo, con los Santiagos. Pues los Santiagos es un santo que nos trajeron y se visten como tal, recuerdan el grito de guerra de los españoles, sí, un caballito que se amarran en la cintura. Sí. Bueno, muchas de las costumbres indígenas actuales son reminiscencias de la Edad Media europea. Las vestimentas tienen mucho que ver con la vestimenta de los voladores de Papantla o de los Santiagos. Es muy similar a cosas del siglo XIV, XV en Europa. Los instrumentos musicales, la danza del volador que tiene el pequeño tambor y el flautín tocándolo al mismo tiempo, es el tamborín de Europa. Es decir, los rituales indígenas hoy por hoy tienen muchas reminiscencias sin duda del mundo prehispánico, pero también del medioevo europeo, que integraron en sus costumbres. En América no había instrumentos de cuerda antes de que llegaran los españoles, me supongo, ¿no? Hay discusión, porque piensan que el arco es un instrumento de cuerda. El arco tocas y hace música. Claro, Pero al respecto también hay mucho dogmatismo, porque aquí en este Museo de Antropología se resguardan piezas extraordinarias. Así es. Instrumentos de viento, de flautas de doble embocadura, de 3 cámaras, en fin. De triple cámara, inclusive, que alcanzan toda la gama polifónica. Pero percusión. Espera, es que eso te está hablando de armonías. Exacto. O sea, si tú tocas una flauta que hace 3 sonidos al mismo tiempo, estamos hablando de acordes, de armonías, no solo de melodía. Entonces sabemos que había una música que tenía ritmo, tenía melodías y tenía armonías. Nada más hubo 2 problemas. No había un sistema de notación musical que lograra de alguna manera resguardar o perpetuar estas extraordinarias composiciones que debieron de haber sido armónicas. Y por otra parte, el clero trató de combatir en la medida de lo posible ese tipo de música porque estaba asociada a la religiosidad que consideraban pagana. Y solo permitió ciertas manifestaciones o ciertas expresiones, como las llamadas danzas de conquista, con un cierto hibridismo, pero porque se exaltaba el triunfo de la fe católica, pues, sobre los infieles, ¿no? Vieron en estas poblaciones originarias, no los moros, pero en estos morenos vieron la nueva campaña espiritual. Sí, ahí los tarahumaras aún todavía conservan y tocan el chapareque, ¿no?
Pero la naturaleza perecedera de ese instrumento, al ser de material orgánico, para los arqueólogos para es poder bastante encontrar. difícil poder demostrar fehacientemente. Una figurilla, Sí. tal vez, o algo que pudiera haber, ¿no? Así como muy fortuitamente encontrarlo en algún lugar, ¿no? Pudiera ser. Ahora, por ejemplo, la cuestión de las rutas comerciales y todo esto, que tienen que ver, están imbricadas con la religión también, con toda esa concepción de los santos y demás. El Cristo Negro, por ejemplo, de Esquipula, de acá arriba de la zona, todas esas rutas comerciales, ¿no? Finalmente fue como retomar los atributos de Tezcatlipoca, ¿no? Y lo transfieren al Cristo Negro, ¿no? Tezcatlipoca, el espejo Humeante, ahumado, el protector de los chamanes, Es de el los contraparte grupos. de Quetzalcóatl. Sí, en la otra parte. Eso comentaba alguna vez yo con mi hermano. Eran los gemelos contrarios, ¿no? El Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Precisamente porque estas dos, digamos, advocaciones, quizá de la misma deidad, pero divididas, son necesarias, se complementan necesariamente. Uno no puede existir sin que se exalten las virtudes por parte de su opuesto. Claro. Este dualismo explica buena parte del pensamiento mesoamericano, ¿no? Lo que sí es importante señalar es que a veces también en las crónicas se les tachaba de demonios o de deidades asociadas con el pecado, y esa noción, es evidente, no existía como tal en el pensamiento mesoamericano. No, porque fue una concepción respecto a las cuestiones de purificación. Total que es un encuentro entre dos pueblos en el que hay muchos malentendidos, pero los europeos dicen de los indígenas que todas esas cosas son demoníacas. Sí. Y los indígenas, por su parte, ven resemblanzas de estos seres con Quetzalcóatl, es decir, con los dioses. Entonces uno toma a los otros por dioses y otro toma a los unos por demonios. Entonces es una serie de malentendidos en que se establece como el poder hegemónico en los españoles y aprovechan las estructuras de poder que ya existían. Que se haya fundado la Ciudad de México en Tenochtitlan habla de esa utilización de lo que ya estaba, del establishment local. Y es un territorio totalmente inadecuado para ser una gran ciudad. Es el lago, es el lago. Claro. Y ahí encima construyen construyen pero todavía con chinampas, pues puede ser, y las pirámides en el islote, pero se ponen a construir todos los palacios encima del lago, por eso está hundiendo la Ciudad de México y tienes inundaciones cada año. Era inadecuado. Podían haber construido la capital de la Nueva España en otra parte de por ejemplo, en Puebla es un buen lugar, pero lo hicieron en donde ya estaba establecido el poder simbólico de los tenochcas, que ya habían controlado una buena parte del territorio. Sí, como se dijo, para apoderarse del mismo aparato de control que ya existía previamente, ¿no? Del tributo mesoamericano que se entregaba cada 80 días a la triple alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, se pasó a otras formas de tributación también. No debemos de caer en las celebraciones, sino en las conmemoraciones. Sino en las conmemoraciones. Recordar. ¿Verdad? Claro. Recordar críticamente, y desde nosotros antropólogos explicamos, no calificamos. Sí. Entonces no debemos caer en las celebraciones, es muy peligroso. Si ponemos a Cortés como una rata, como lo pintó Diego Rivera, en las paredes de la SEP, jorobado, contrahecho, con cara de rata, cometemos un error muy grave. Si lo vemos así. Sí. Pero si lo vemos como lo veo Vasconcelos en la breve historia de México, que escribió como un semidios, también caemos en lo mismo. Es un ser humano que está educado en Salamanca, que está preparado para las armas. Gran estratega. Es un gran estratega, estudió sobre textos de guerra. Entendía el momento político. Sí, exactamente. Generalmente, la historiografía suele exaltar un poco esta visión como de oposición entre el extranjero y el autóctono, entre el conquistador y el conquistado, el vencedor y el vencido, el blanco frente al indígena, ¿no? El poseedor de la civilización frente al bárbaro, por una parte.
Pero también en otras veces se ha exaltado en el sentido inverso, es decir, tratando de rescatar la autoctonía, el indigenismo, la reivindicación de lo nacional, de lo propio, y a veces se llegan también a lamentables chauvinismos, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Claro. O sea, esto de exaltar, glorificar incluso el legado prehispánico frente a la civilización occidental, pues también es la otra parte de la moneda, ¿no? Pero yo creo que, como decía el doctor Báez, es un buen momento porque es una buena oportunidad como para tener una visión apoyada en la historia y en la antropología, no de construir una historia verdadera como pretendió Bernal u otras personas, sino una versión un poco más real, más documentada, más humana, en donde haya virtudes y defectos de los personajes, y no exaltar una figura de Cuauhtémoc, de Moctezuma, o de Cortés, o de Bernal, sino un poco el proceso social, por las cuales, por ejemplo, ahorita nos comunicamos en la lengua castellana, ¿no? Y tenemos los apellidos que tenemos por alguna razón, pero también como mexicanos exaltamos mucho este patrimonio prehispánico que nos distingue, ¿no? Que nos coloca, cuando menos en los listados de la UNESCO, como la primera nación de América en términos de patrimonios reconocidos como universales o de la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que estas conmemoraciones sí podrían servir para reflexionar un tanto en términos axiológicos, digamos, exaltar valores que tenga que ver con el respeto a la pluralidad étnica, ¿no? A la multiculturalidad, ¿no? A las diferencias, ¿no? Quizá la unidad que significó la llegada de los españoles, la construcción de Latinoamérica. Exactamente. El compartir muchos referentes con tantos países es impresionante, ¿eh? Lo que significó la llegada de España al Nuevo Mundo. Lo cierto es que nos comunicamos con todo un continente. Así es. En lo que es la región de Veracruz se hablaban muchos idiomas. Sí, en efecto. En efecto. El totonaco, Cada el conversación huasteco. debe haber sido complejísima, ¿verdad? Porque Cortés y los suyos hablaban en español y traían a este español que había llegado a la costa de Yucatán y que se había casado y quedado ahí varios años. Uno decidió quedarse allá, decide hacer la conquista con Hernán Cortés, entonces habla maya y habla español. Y luego la figura de la Malinche, doña Marina, que le dan cerca de Coatzacoalcos en Tabasco, y que habla maya y náhuatl. Y aquí, totonaco. Y debe haber sido muy común tener a quien hablara totonaco y náhuatl. De manera que, porque eran multilingües, al igual que en Europa, que es una condición de que los grupos hablan lenguas distintas y entonces el plurilingüismo es muy común. Era en Europa y era aquí también. Entonces, entre Hernán Cortés y el cacique de Zempoala, iba de totonaco a náhuatl, de náhuatl a maya, de maya al español, castellano. Iba de regreso. En el supuesto, ¿no? de que haya sido interpretado correctamente, ¿cuántos malos entendidos se dan entre uno y otro idioma? El teléfono compuesto, ¿no? Sí. Y así fue la comunicación. También se encuentran con algo que va a ser muy a favor de los españoles, y es la presencia de náufragos. Hacía 7 años que habían naufragado Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, y como el primero va a apoyar a Cortés, va a irse a las naves, y hablaba el maya, y eso va a ser fundamental en el transcurso de la conquista más adelante. Gracias a Jerónimo de Aguilar, sabe que hay mayas. Después de su contacto allí en Veracruz, sabe que hay nahuas que obedecen a un gran monarca que se llama Moctezuma. Y ahí cerca donde he desembarcado, los totonacas viven en Zempoala. Justamente por esos días llegan autoridades enviadas por Moctezuma para cobrar tributos a los de Zempoala. Cortés interviene y les dice a los de Zempoala, no paguen, yo los cuido a ustedes. Y a propósito, ya mencionaste al cacique de Zempoala, tú hablas del cacique Gordo, tú también. Y eso es lo que iba yo a preguntar. Yo he buscado en muchas fuentes y nunca he encontrado el nombre. Siempre oí. Pero ese es nombre náhuatl, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el nombre? Chicomaca, que quiere decir 7 cañas. Es que cuando alguien nacía, sí, es como saca el Topiltzin Quetzalcóatl. Pero es el nombre náhuatl. Sí.
Pero es que un aquí todos fenómeno los nombres en interesante. náhuatl Mire, era parte del dominio. Era parte Es de que la todos los culturación lugares también, aquí se llaman con nombres en náhuatl, Jalapa, porque los Coatepec. españoles, Topóminos son náhuatl. sí, porque era franca, la lengua pues, ahí, ¿no? dominante en el siglo XVI. Y es los nombres que escuchan los españoles. Entonces ya el nombre local, ¿qué importa? no sabemos ni el nombre original de Zempoala, por ejemplo, ni el nombre original de Chicomácal, el cacique gordo. No lo todo sabemos. náhuatl. Sabemos los nombres en náhuatl. Entonces, lo que dicen los cronistas sobre los indígenas es lo que los españoles les dicen sobre ellos y sobre los otros. Por ejemplo, sobre los huastecos tenemos muchas crónicas que hablan muy mal de ellos, que tenían costumbres no adecuadas, no correctas. ¿Por qué? Porque son los mexicas que están diciéndole a los españoles referencias sobre sus enemigos. Entonces, hay muchos malos entendidos de lo que los españoles veían y entendían y de lo que les decían, que también ya estaba torcido por intereses particulares. Bueno, yo he leído que porque andaban desnudos. Por ejemplo, sí, los eso era aztecas verdad. eran muy recatados. Pero es que es como las diferencias entre la gente de tierra caliente y la gente de tierras frías. Sí. Tenemos costumbres distintas y la gente de tierras frías, por cubrirse más, suelen ser, pues... Dice más recatados. Sí. Pues Jaime no me dejará mentir, en el sur de Veracruz, hasta muy entrado el siglo XX, las mujeres andaban con el torso desnudo y entonces hubo la necesidad de que la iglesia dijera, para venir a misa tienes que cubrirte en esa época la cabeza y los senos. Claro. Si es que quieres tomar misa. Y esto estamos hablando de apenas pero la hace unos desnudez años. es un asunto totalmente arbitrario. ¿Qué te debes descubrir y qué no debes descubrirte? No, para los árabes estamos descubiertos. Estoy descubierta la cabeza, estoy muy mal, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo empieza la impudicia? Exacto. ¿Quién sabe? Es totalmente cultural. Sí. Y estos malos entendidos que ya había entre grupos indígenas, pues todavía se crecen a la mirada de los La españoles. cuestión del culto fálico, ¿no? Como fue también tomado Tan desde ese punto de importante vista, porque en una era otra sociedad cuestión. agrícola que hay que Pero fertilizar la tierra. el culto fálico todavía la arqueología la metió en problemas. Sí, los tenían Mena guardados, escondidos en el hizo museo. el gabinete secreto, ¿no? Sí, en el Museo En el Nacional, Museo ¿tú sabes Nacional eso? estaban las piezas Había una colección que no eróticas dejaban guardadas. Colección prohibida. De colección prohibida de gabinete secreto se llamaba. Sí. Y ellas están escondidas hasta que vino ya la formación de escuela de antropología, el mundo ya de investigación propiamente dicho, no de acumular nada más objetos. Entonces se liberaron esas piezas y pasaron a formar parte de los acervos en cada cultura. Yo no ¿no? sabía eso. Sí. Entonces Ramón Mena se llamaba. Entonces los el mexicas hombre. eran pudorosos y los españoles más. Sí. Y en la costa no necesariamente. Ramón Mena también metió en problemas en la cuestión de las tumbas colgantes de Sí. Quiahuistla, ¿no? Sí, que fue también, una discusión sí, cómo académica no. muy interesante. Muy que importante decían que la habían discusión. copiado de cuando De mataron a los- Juan de Escalante sí. y los tenían que haber sepultado en un lugar De que las era... sepulturas europeas. Exacto, y no es una así, discusión ¿no? interesante. Sí. Tú conoces el sitio de Quiahuistla, Sí, donde lo hay conozco. estas mausoleos, construcciones sí. que parecen como templos sobre pirámides pequeñitas y que eran tumbas. Sí. Entonces, estas se descubrieron tardíamente y entonces hubo quien dijo, copiaron las tumbas de los españoles que llegaron ahí enfrente. El en concepto Villarrica, europeo de ¿no? mausoleo. Exactamente. Sí, es lo que se pensaba. Fue toda una discusión. Pero no, para en realidad ubicarlo, que es prehispánico. ese complejo de pequeños teocallis a escala con fines inhumatorios está más extendido en el centro de Veracruz, incluso todavía una población, Casitas, se llama así precisamente porque la Porque gente estaba con local, las los tumbas. mestizos decían, esas son casitas de chaneques. Las tumbas y prehispánicas. por eso de ahí viene la toponimia de este pueblo que está en la costa. Está muy interesante y Juan bueno, es Escalante una finalmente aportación. sí lo sepultaron ahí en la fortaleza de Cortés. Eso yo lo exploré. ¿Tú lo excavaste? Sí, junto con los 6 personajes y unos más que Bernal Díaz del Castillo lo menciona cuando van a Nautla a hacer una incursión, regresan
heridos 6 soldados, más Juan de Escalante, que era el brazo fuerte de Hernán Cortés para continuar con la fortaleza y demás. Y llegan tan mal heridos que los debieron de haber, murieron a los 3 días y debieron haberlos sepultado en un lugar bastante protegido, que es la crujía del fondo de la fortaleza, donde no tienen acceso más que ellos, si es que la terminaron de construir y la utilizaron, porque yo tengo mis dudas sobre ello. Sí. Y ahí estaban en un patrón orientado en un eje hacia el mar y otro en otro sentido, como una cruz, ¿no? Entonces, su lugar de procedencia, etcétera. Juan de Escalante debió haber sido uno de esos personajes que quedaron allí. Es decir, que hay evidencias arqueológicas de esta llegada de los europeos y que tenemos entonces el privilegio de encontrar restos tanto de los pueblos que vivían allí antes como de la llegada y de lo que después ocurre. Y son evidencias materiales. Entonces esas son, digamos que, pues, restos que son verídicos, porque lo que escribían puedes decir lo que sea. Cuando puedes revisarlo junto a las crónicas, entonces tienes la confrontación con la información histórica. Y lo puedes ratificar, ¿no? Pues ahí están en las playas de Villarrica. Ahí están los montículos de lastre, de la piedra de lastre que tenían las naves de Cortés. Cuando Cortés no quemó, sino desarma las naves para aprovechar la madera, el velamen, el cordaje, el hierro de las naves. Todo eso lo ocupa para la fortaleza que funda ahí en Villarrica. Y lo que obviamente se va a pique, que se va al fondo de la playa, pues es la piedra. En esa época, para calar un barco que no fuera boyante, le metían piedra en la quilla baja. Y esa piedra son montículos son piedras que están alrededor de una islita que le decían los españoles la isla del feo nombre, porque estaba toda llena de guano de las aves, entonces pues, los españoles le llevaban distinto, ¿no? Sí, sí. Pero alrededor están los restos de estas naves, no nada más las de Cortés, también las de Pánfilo de Narváez. Como pese los de Pánfilo posteriormente, todo eso. Sí, interesante. Lo perdió en su pala. Sí, pero tenemos bastante evidencia en el sentido arqueológico del momento en que llega Cortés 1519, antes de la incursión aquella con los totonacos al altiplano, ¿no? Hay materiales, les comento, de las puntas de las agujetas, ¿no? Para atar la ropa y demás. Son unos fragmentos así pequeños como una laminita de cobre enrollada con una puntita. Que parecen agujas, ¿no? Pero quizás se los dieron con todo y la agujeta, nada más que ya no encontraste la agujeta, las agujetas, ¿no? Ya no, pero el dato es que estaban como en montoncitos, entonces era parte de lo que traían ellos para poder cambiar por tu oro. Fíjate que a mí me decía mi padre, y yo lo estuve buscando en muchas fuentes históricas, de que al pasar Hernán Cortés, no sé si fue Hernán Cortés, por Jalacingo, yo creo que Hernán Cortés no fue nunca a Jalacingo, le robaron unos alicates acicates, unas espuelas. Se llaman las espuelas. Uno que tiene punta para acicatar el caballo. La espuela tiene una rueda y la acicate tiene una punta. Sí, en Villarrica encontramos una en la fortaleza. Y entonces quedó una expresión, según mi padre decía, que Hernán Cortés dijo que Jalacingo era un pueblo de indios ladrones. Porque le habían robado ahí los acicates, pero yo lo busqué, lo he buscado. Hay muchos mitos. Sí, y no es cierto. En Jicoviejo, en Xicochimalco, a mí me tocó escuchar historias, pero revuelven también a los personajes históricos. Saben que por ahí pasó Cortés, pero lo revuelven con otros tiempos históricos y entonces relatan mitos. Estamos todavía trabajando esto, que a unos autores ya le llaman Moctezuma y otros Moctezuma. Sí. Y entonces todavía no hay un acuerdo unánime en arqueología, en antropología, por un nombre definitivo. Xocoyotzin, maestro. Xocoyotzin. Pues nuestro Jicochimalco, les decían, según Bernardo Cortés, Cienchimalin o Xocochiman. Pues yo me he quedado realmente impresionado. He aprendido mucho con ustedes. Son sabios. Les agradezco mucho. Mesoamérica y particularmente en Veracruz se tenía un complejo
sistema constructivo y tenían ciudades muy elaboradas. Entonces, cuando llegan los españoles a tierras veracruzanas, en realidad llegan a un lugar con un alto desarrollo tecnológico y un alto desarrollo arquitectónico. Y recordemos que Bernal Díaz del Castillo terminó su historia verdadera de la conquista hasta 1582, cuando ya estaba muy viejo. Fray Juan de Torquemada dice que lo conoció en Guatemala, que estaba ciego casi y que estaba terminando su historia. Realmente son las actas de nacimiento en el proceso de la conquista que inevitablemente, nos guste o no nos guste, cambió la realidad de México. Y todo ello se inicia a partir de las playas de Chalchihuepan, de la señora de la falda de jade, la mujer de Tlaloc, allá en Veracruz. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel